Era un gran chofer, era un chofer completo de todo. Todo el mundo quería salir conmigo. Se le rompía el coche y lo arreglaba yo. Se me rompía el radiador, ¿tú comprendes? Y cogía un higo. El higo tiene dos tapas, ¿verdad? Lo partan así a la mitad, le saca una tapa y otra tapa. Salía el agua, le pegaba al higo. El higo pegaba al rallador y ya no se salía más el agua. Asaba aquello, trancaba la salida y seguía de largo. Eran otros tiempos. En las islas se comía lo que daba la tierra y viajar a la capital era un sacrificio. El turismo aún era anecdótico. Los coches de hora, cuando los había, y los piratas servían para abrir el mundo a cada pueblo. Aquellos hombres ejercían la autoridad en los vehículos. Velaban por sus ocupantes. Eran educadores, carteros y recaderos. El pueblo sabía en quiénes podía confiar. Aquí había un conductor que le decían de apodo, está en el otro mundo, el pobre, en la Petra. Esa carretera vieja, con un Mercedes de la trompa que llegaba allá, un Mercedes de esos chasis largos de esos. Ese hombre manejaba la carretera como si fuera un coche ligero. Muy buen volante, murió joven, coño, enfermedad. Pero eso, muy buen conductor, maravilloso. Eso manejaba el coche como un barco, un capitán del barco maneja el barco en la bahía para atracar. Muy bueno, muy buen conductor. Aquí ha habido muy buenos pilotos, muy buenos conductores aquí. Los coches de hora es un mundo que ya no existe. Los viejos como yo todavía decimos para los autobuses interurbanos, vamos al coche de horas. Hoy la gente dice la guagua, pero la guagua eran solo los autobuses dentro de la capital. Viajar en el coche de hora era un viaje agradable por la sintonía y la simpatía y el orden que imponía el chofer y el cobrador y el espíritu de servicio enorme que existía en todo momento. No solamente en la parada del día que llovía para el lugar más cerca, más próximo a la casa, rompiéndose la parada fija, sino también la preocupación, los que viajaban fijos el día que no bajaba, estará enfermo, ¿qué pasará? Y se mandaba hasta un recado, que no se preocupe que es que está enfermo, si estaba mejor, en fin, que había todas unas relaciones humanas. Los coches de horas tenían su tipismo. Los coches de horas salían de Las Palmas en la calle Bravo Murillo, que se llamaba en aquellos tiempos el Camino Nuevo. Allí, a la salida de los coches, los conductores
algunos viajeros y los cobradores se mandaban su pisco de ron o de coñac. Continuaba el coche de horas con el pare y siga hasta Tamaraceite. En Tamaraceite había una parada para comprar caramelos y bizcochos de Dolorositas Alfonso. En el tipismo isleño se decía Dolorositas Alfonso de Tamaraceite, bizcochos lustrados y café caliente. Continuaba el coche de horas con el pare y siga hasta Teror. Los coches de horas, bueno, pues uno salía de Teror a las 8 de la mañana, otro a las 12, otro a las 4, etcétera, etcétera. Eso fue verdad. No fue como... Llegamos nosotros a Gaete y un tal Antonio que estaba allí en Guayedra al cargo de los tomateros, de los medianeros de los Rodríguez Quintana de la aldea. Llega Antonio allí, coño, Manolo, se lo digo a Fernando. Yo, háblate con Manolo, que te lo llevo. Con un saco de esos de amoníaco antiguo y traía 2 cochinos dentro. No, pero cochinillos allí. Oye, a ver si me llevan los cochinos estos para allí, para Guayedra, antes de llegar al Risco, un poco por allá de Guayedra, en el centro más o menos. Bueno, eso está. Y aquel día, la coincidencia que aquel día el coche llevaba unos 7 o 8 extranjeros. El coche era la mayoría de las veces de allí para allá día vacío. Digo, los hechos, ella los hay. Claro que el coche adelante tenía el volante que y no se ponía en marcha con un hierro ahí y el coche claro, cuando el coche por ahí para arriba, la puerta, el coche plan, cuando aquellos cochinos se pegan y se descomponen todos y pegan a mearse allí entre el calor, la peste de los orines de los extranjeros, abriendo las ventanas de los extranjeros, si los coge para ir al Tres Centenos, Domingo el Cariñoso, alguna, y per todos los botan, me los echan fuera del trabajo. Y los dio 1000 pesetas, que 1000 pesetas, poco más ganamos en el mes, 500 para cada uno. Y los extranjeros hablando ellos, y digo, yo no los entiendo. Que te das cuenta, se ponía haciendo señas que iban a escribir, a dar un parte y todo, pero nunca lo dijeron nada. Es tan distinto, era la gente más sana, ¿no? Más tranquila. Ahora todo el mundo se aborda enseguida. Y no le digas nada a nadie, porque enseguida, los follones da miedo. Pero la gente era antes más tranquila, la gente, más relajada. Ahora la empresa que no sé qué le pasa a la gente ahora, que por nada se subleva la gente. Realmente el chofer y el cobrador eran auténticos maestros, eran docentes del comportamiento y del civismo. Eran los que a los pequeños, cuando llegaba una persona mayor y no se levantaba, decía, usted levántese, que hay esta persona mayor aquí, que usted es joven todavía, y se quedaban lecciones de urbanidad extraordinarias y nadie se lo tomaba mal, todo lo contrario. Como antes los conocíamos casi todos, y el padre era conocido, puede decir, mira el niño que se está portando mal, mira que el niño está haciendo esto, está haciendo ruindades, eso también se hacía antes de aquella época, pero claro, los conocíamos casi todos. Por ejemplo, estaba la Cuesta, era raro que no nos conociéramos todos los viajeros y el personal. La Laguna era igual. Cuando el chofer hablaba, imponía todo el respeto del mundo, pero el cobrador también tenía era el elemento que llevaba toda la cohesión. Salía a las 9:30 de la Cuesta para Santa Cruz y eran más o menos los mismos viajeros. Era una familia que iba dentro de la guagua, aunque la guagua iba abarrotada. Te enteraba de todos los chismes del pueblo, del barrio.
de lo que le pasó a aquella, de lo que le pasó al otro. Generalmente ellos se buscaban en la compañía y solicitaban el estar juntos de determinadas personas que tenían, y así lo dicen, ¿no? Similitudes, que se conocían de mucho tiempo, que se llevaban muy bien, y era una compenetración total y absoluta en el que ninguno desdecía lo que cada uno de ellos afirmaba. Y el cobrador incluso muchas veces servía de copiloto del chofer, diciéndole, avisándole un poco en cuál era la situación del tráfico, es decir, y en la colaboración, en las normas que se imponían y demás. Y cuando alguna vez el cobrador pues llamaba la atención a alguien, el chofer de la cabina gritaba, porque se enteraba, estaba pendiente de todo, y también apoyaba totalmente al cobrador. Y después habíamos como yo, como este hombre, como hermanos, como familia. Esto es... Ahí vi todo el mundo lo mismo. Yo estuve con el cobrador que yo me jubilé, yo lo estuve con él más de 40 años. Antonio Arencibia Betancourt. Más de 40 años. Sí iba a trabajar con otro, pero después el cobrador mío era que fui. Que entonces siempre estamos juntos. Algunos se quería quedar si éramos gay, no me jodas. Si hubieran vivido ahora se hubieran casado. El inspector era esa persona fría y distante, que hablaba muy poco, que cuando llegaba le quitaba la cartera al cobrador y se ponía a mirar allí como alta inspección. Era como un acto, se veía como un acto de humillación y de desconfianza el inspector con respecto al cobrador. Y el chofer y todo el mundo se ponía en vilo, como diciendo qué es lo que va a pasar aquí, y los había de muy mal carácter, ¿eh? Eso había tantos inspectores que entraba uno por la puerta delante y otro por detrás. Sí, estaban cada tramo, sí, hasta una vez entraba hasta 4 juntos. Se encontraban y entraban 4 juntos. Y parte quedaban, que daba miedo. Daban parte, como decían los compañeros antes, y cada parte que dábamos te quedaban 3 o 4 días de vacaciones. Cuando iba con la vacación no cogí ninguna. Ya también quedó todas allá. Y se las cobraban así. Y por tanto la figura del inspector fue una figura que despertaba muchas antipatías y ninguna o muy escasa simpatía, porque ese era el más clasista de todos. Había que, quizás ese sentido se tomaba muy al pie de la letra, el sentido de la autoridad. Y el cobrador que días a subir, porque día el inspector atrás mirando, pasaba un viajero y dice, mire, cobrador, que no me ha dado el billete. Dice, ay, ¿para qué quieres el billete? ¿Tú crees que van a rifar coche? ¿Para qué quieres el billete? Ese era Bruno. Delante del inspector y todo robaba, tenía un matengaleo, pues, claro, que hizo la ley, hizo la trampa, ¿no? Y le echaba las protestas a aquella, ¿para qué quieres el billete? ¿Tú crees tú que van a rifar coche? El coche no se rifa. Yo me fui 17 años para Venezuela y de 19 años saqué el carnet de conducir allá y hasta la fecha. Y no estoy arrepentido de sacarlo, porque si no, yo no sabía ningún oficio, sino ese. Los piratas surgen realmente después de la guerra civil, dada la situación de hambre y falta de trabajo. Algunos emigrantes que volvieron de Venezuela trajeron su dinero a Venezuela o cualquier otra parte de América, trajeron sus ahorros, los invirtieron comprando coches de la época, muchas veces también ya usados de segunda mano, y los pusieron al servicio público, pero sin concesión, eran clandestinos y prestaban el servicio, dado que ya existía una demanda, no tanto a esa hora puntual, sino para mayor comodidad, y eran mucho más rápidos, por tanto tenían las características de un taxi, pero puesto al servicio público. Eran 4 o 5 personas que se ponían de acuerdo y salían antes de que pasara el coche de hora. Unas personas constituyeron un transporte con vehículos usados, porque en aquella época ya la guerra civil no había ninguna importación de vehículos. Y esos vehículos que le llamaba la gente los piratas, eran flotingos. Los piratas, ¿qué es el problema de los piratas? Los piratas, usted salía de Agaete, había un tío allí escondido, ahí viene el coche de la aldea, salía un pirata adelante, pero un momento,
El chofer le preguntaba, ¿para dónde vas, fulano? Para Piso Firme, para ir para San Isidro, para Garda. Dice, espera que ahí viene el coche de oro. Le decía, y tú para Las Palmas, sube aquí. Es decir, que ellos cogían lo bueno y nosotros toda la chatarra. Pirata se trataba porque el pirata no podía cobrar individual. O sea, si hacía un taxi del pueblo, pues tendría que ir alquilado donde iba. Entonces decían que ellos cobraban individual. Yo eso ya no lo sé si lo cobraban, ¿no? Pero se supone eso, que cobraban individual. Cobraban a precio de guagua a cada viajero, ¿no? Por eso que decían, le llamaban los piratas, porque no era legal hacer eso. La picaresca principal estaba en los piratas. En los piratas, que ellos bordeaban la manera de evitar que la policía de carretera los multara. Y entonces buscaban hasta caminos y tal que pudieran meterse allí el coche de oro. Era un poquito más caro, pero tenía la ventaja de un mejor transporte, mucho más rápido y más cómodo, ¿no? Y se creó incluso, yo creo que ahí se empezó a romper ese elemento de cohesión social que tuvo el coche de hora, en el que todos los grupos sociales, fuera la clase terrateniente, incluso profesionales, como podían ser farmacéuticos, médicos, que tomaban el transporte público, se rompió un poco porque inmediatamente todo ese grupo social pasó a ser los clientes primeros de los piratas. Este es el primer coche que tuve yo. Este es un primo de esos abiertos. Mira, lo ve que es abierto. Y para aquí estoy yo. Cobraba 2 pesetas. A ver, aquellos tiempos, pues mira tú, 2 pesetas, eran 2 pesetas. Hoy 2 pesetas no es nada. Hoy no da para nada. 2 pesetas nada. Se nombra 2 pesetas, ya hasta uno se ríe de cuando era dinero. Pues aquí se trabajaba en las fiestas, aquí también se trabajaba mucho en las fiestas todas, porque no había transporte, no había transporte de guagua en ningún sitio, de noche. Si te tocaba trabajar, ir a Padé, pues iba a Padé, pero había que ir a la playa de San Juan, Alcalá, de la playa de San Juan, por Fañabé, Almeñime, para ir para Deje. Y eso era pistas malas todas, carreteras malas. Bueno, ya hoy es un paseo toda la carretera. Las carreteras eran estrechas, difíciles, muchas sin asfaltar, de tierra. No olvidemos que el primer coche de hora, por ejemplo en Gran Canaria llegó en el año 48 a la aldea, es decir, hasta ese momento los servicios eran reducidos solo a los núcleos de población más importantes y donde lograban mejorar la carretera. Hoy sí hay carreteras y las carreteras están asfaltadas. Antes tenía los valles, eran así, se partían los muelles enteros. Se partía todo. El coche que yo di a la aldea tardaba 4 horas de aquí a la aldea. Los cambios de tarifa eran de aquí a La Paterna. La Paterna, Tamaraceite, Tamaraceite, Tenoya, Tenoya, San Francisco Javier, San Francisco Javier, Aruca, Aruca, Cruz de Pineda, Cruz de Pineda, San Andrés, San Andrés, el Pagador, Guía. De Guía, Garda, de Garda a San Isidro el Viejo, de San Isidro el Viejo a Piso Firme, a Gaete, de Gaete a Guayedra, de Guayedra al Risco y del Risco a la aldea. Se terminó el trayecto. Después cerraban la hoja y le daban la vuelta para trabajar para acá otra vez.
los servicios que prestaban los coches de línea tradicionales, pues eran muchísimos, es decir, eran personas muy respetables, respetadas. Las personas mayores y en general la población encargaban determinadas compras de calzado, contaban muchos choferes que iban a Guineguín que los pescadores daban un hilo que era el tamaño del pie que tenía y le compraban los zapatos y luego lo llevaban. Es decir, que había toda, no solamente iban desde la compra de zapatos, desde la compra de medicina, tanto para las personas como productos veterinarios para los animales. Entonces encargaba el chofer y el cobrador. Sí, porque antes todo tenía que pasar por las guaguas, luego los micros. Si usted mandaba un paquete a un familiar o una carta, tenía que dárselo al conductor. Y entonces pues le daba una propina o tenía una atención con él, en fin, eso se usaba mucho. Mandaban los almuerzos de los trabajadores en las guaguas, nos daban dinero, ¿no? Unas pesetas, unas 50 por cada cesto, nosotros traíamos 10 o 15 cestos, le iban metiendo por los asientos. Y después los trabajadores iban allí a la estación a recoger los cestos, eran los almuerzos de ellos. El chofer y el cobrador no pagábamos nunca nada, ni en el cine, ni en los bailes, ni nada de eso. Incluso nos invitaban a tomar copas y eso. También los coches de ahora en Tenerife, el simbolismo era el mismo. El cobrador, el conductor, el parecido, las salidas regulares en Tenerife, en la laguna, en la Plaza de la Concepción. Ahí salían los coches de ahora y las tranvías hasta la plaza de Weiler, Aquí ya te he dicho que era en el Camino Nuevo, la salida de los coches de ahora, y también por el estilo. Más o menos el estipendio económico era por el estilo. Trabajitos y pasemos. ¿Sabe dónde dormíamos nosotros? En el garaje, en los coches. Y teníamos que decirle al dueño, bueno, ellos lo sabían que no era así, que no teníamos de vivir en Santa Brisa. Mentira, dormíamos en los coches. En el invierno dormimos en otros coches, y en el verano dormimos arriba para tener un poco de aire. No solamente el transporte de pasajeros, sino también no olvidemos que eran el correo oficial, es decir, que los choferes tenían ese cometido de ir a correo, recoger las sacas, los giros y demás, y llevarla a los pueblos. Si dabas con un chofer que te ayudara, compartía. Pero había choferes que ni se meneaban, sino sentados en la cabina y tal. Después dice, no te pagas un cortado. Digo, ahora pagas el cortado, pero cuando fuimos a descargar aquello no fuiste, págalo tú de tu bolsillo. Y había que no es persona humana para ayudarle. ¿Estamos? Llevábamos paquetes de un lado, paquetes de otro lado, cartas. La farmacia, por ejemplo, es cuando uno hacía el servicio, por ejemplo, el de Palo Blanco, que por ejemplo salía de la Cruzanta a Palo Blanco, Benijo y bajaba otra vez a la Rotava, ¿no? Entonces esa gente de Palo Blanco te daban las tarjetas, las cartillas para traer los medicamentos, eso no es lo único nada más. Y llevar algún paquete y cosas de eso. En aquel tiempo, claro, te das de cuenta que no había la cantidad de coches que hay hoy, no había nadie, y no venía del Ganiguí a Las Palmas, venía un coche por la mañana y por la noche y nada más. Y yo di a relevar los viernes a Emilio Vega, y la gente te daban la cartilla del seguro, ¿sí? Y venía aquí a Bravo Murillo, don Juan, ¿cómo se llama don Juan ese? La farmacia antigua esa. En aquel tiempo se llama el Camino Nuevo. Pues sí me acuerdo, era Santa Brisa, ¿eh? Es decir, que yo me hinchaba a comprar medicina, él me hacía un tanto por ciento. Era Santa Brisa, Y después llegaba allá, mire mariquita la medicina, toma un cesto de guayado, toma esto, toma 5 pesetas, toma un duro, el otro, toma esto. Y qué cabrón. Días para la aldea, allí en Guayedra, en el Risco, cuando empezaron a venir las bombonillas chicas esas, las cocinas, coche cargado, aquella te daba un queso, la otra te daba un baipo, la otra te daba un duro, y cartas y esto, porque el aldeano tiene eso, que era muy, por cualquier regalo, por cualquier encargo te daba
que pagaban bien. Cuando venía, por ejemplo, de La Guancha, venían unos venían con sacos llenos de conejos, otros con unas cestas grandes llenas de gallinas, para el puerto para venderlas, ¿no? Y eso pues sacábamos más perritas, con el pan, con la farmacia, con todo lo que había, los recaditos, la pesetita, la media pesetita, los 3 perras, lo que sobrara. Y al regresar, ya en el último día que salíamos de la Isla Grande, parábamos en Valle San Lorenzo. Había un bar que había, y creo que todavía está, se llamaba Madrileño, parece que era, y él era de Madrid, con unas viejitas pequeñitas así, fritas con limón. Eran exquisitas. Y claro, no faltaba el caldito, el vino. Y ahí pues nos gastábamos las 4 perras que sacábamos del pan y de toda la farmacia entre el conductor y yo. Y muchas veces me daban los conejos dentro de, como los tenían en saco, me daban la guagua, el peste, después daba miedo. Dentro de la guagua, que las guaguas eran de madera cuando eso. Después estaba una vez en las lagunetas, de eso es una neta que no se olvida nunca. Estaba en las lagunetas y fui cogiendo confianza allí. Estaba relevando ahí arriba. Me quedaba en el coche. Y después me fui quedando en la carpintería. En la carpintería se cajas de muertos. Y una noche que me harté, me acosté en una caja muerta. Y tenía que salir por la mañana a las 8:30. Y el cobrón que no llegaba fue a llamarme allí. Y cuando no entró a caja muerto, casi se caía al suelo. No vino bajo conmigo. Asustado, claro. Y después me mandaron más para la laguneta. Si yo sé esto, lo hago bastante. Bueno, si uno fuera a contar las cosas de lo que uno se vio antes, Dios los libre, si uno empieza a mirar las cosas de Iván. Había un chofer en Bañadero y un cobrador que se pusieron de punta y vivían casi pegados. Eso no lo voy a nombrar porque no me interesa. Sí, sí, sí. Y el chofer subía al coche despacito, le quitaba el freno y lo dejaba 10 puntos muertos para no ponerlo en marcha, para dejar el cobrador atrás, para ver si lo podía echar afuera. Y ya está bien, estamos. Bueno, sí, yo sé quién era. Todos están muertos. Todos están muertos ya. Salía el hombre con la cartera y ya se marchó el coche. Una vez llegó Aruca y ¿qué te pasa? Y ya, voy a dejar trabajo. No vas a dejar trabajo que ya con la edad que tiene este hombre, aquí sobramos uno. Uno va para la cárcel y otro para el hospital. De la cárcel se sale, pero del cementerio no.